Buenos dias a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui a participar desta magnífica discussão virtual em el primeiro Congresso Virtual Interativo e Justiça Latinoamérica. Agradeço o invite que me ha hecho el Dr. Luciano Ballarini e agradeço também ao professor Luis Maria Palma, que são as pessoas que impulsionam a justiça. Lamento não poder falar em vivo e responder perguntas, porque em los dias programados estarei em viagem para a região de Amazônia, em Brasil. Pero vou fazer essa ponência por el vídeo e espero que pueda ser útil a todos. Bueno, voy a hablar por el impacto de la tecnología en el derecho y en sus profesiones. Las innovaciones tecnológicas que ya estamos viviendo, reaccionamos con una mezcla de encantamiento y miedo. Los automóviles que andan solos, vehículos que cruzan el espacio, operaciones cirúrgicas a distancia. Todo esto muestra a nosotros un cenário que escapa a nuestro controle. El mundo del derecho, que es nuestro ambiente, no quedará ajeno a todas esas transformaciones. La tecnología es avasalladora y tal como un huracán, pasará indiferente a las leyes del territorio por donde pasa. Veamos alguns reflexos de essas transformações. Reflexos atuales, casos atuales. En este particular, la serie Black Mirror de Netflix tiene buenos ejemplos. Algunos episodios pueden llevar a espectadores más sensibles a la pérdida del sueño. Un de ellos es de un hombre. El nombre del episodio es Odiados por la Nación en particular y muestra bien el alcance y la influencia de la viralización de noticias en las redes sociales. En un año incierto en la ciudad de Londres, un hacker escoge las personas más odiadas en el momento, debido a malas atitudes, y planea sus muertes con base en acciones tecnológicas, sin ningún contacto ou proximidade com a vítima. El juicio popular es hecho a través de las manifestaciones de reprobación en las redes sociales. Muchas ellas cargadas de odio. La ejecución parte de un inteligente hacker experto en tecnología. Todo eso nos impacta, es muy impresionante. Y doy un consejo que vean las películas de Black Mirror, porque me parece asustador, pero puede ser el futuro. Vamos ahora a nuestra realidad. El más curioso en que estas novedades generalmente no están reguladas por ley. Ese es el primeiro punto a ser pensado. No hay leyes para eso. El poder legislativo tem su tiempo, camina despacito, não pode fazer leis a toda hora, todo que apareça, pero as inovações tecnológicas são tremendamente rápidas, simplesmente surgem e muito depois estão reguladas. Por exemplo, o caso de Uber. Bárbara Kansky, este é o primeiro caso que eu vou falar. Bárbara Kansky, síndica de um condomínio de 350 hectares, com 398 casas em Devonwood, Bantry, Massachusetts, Estados Unidos, tinha um problema. Los desechos de los perros. Por deliberação em assembleia del condomínio se recorrió el DNA, ADN, de todos los perros. Después de esta providencia, cada vez que se encontraba un excremento en las áreas comunes, pasó a ser hecho un examen de ADN y con él identificar al dueño del animal.
Los infratores fueron multados en $100 más $50 del examen del ADN. Redujeron, por supuesto, los casos. La situación, otra muy interesante, se produjo en Phoenix, Arizona, Estados Unidos también. Un hombre trabajaba en un call center. Ao llegar a casa, quedaba 8 horas en el ordenador, en el programa Second Life. En él, cada uno crea su personaje, un avatar, de la manera que quiera. En él, cada uno, a través del personaje, pasó a hacer negocios virtuales, ya a ganar más dinero en ellos que en su modesto empleo. Pero empezó a relacionarse con otro avatar y la nueva pareja paseaba, iba al supermercado, tenía un perro, pagaba la hipoteca del inmueble. Su esposa no le gustó a ella esa unión virtual y lo procesó por adulterio y bigamia. Vemos, amigos, que situación imposible de ser prevista há pouco tempo. Em outubro de 2015, em el condado de Brooklyn, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, la jueza Rebecca Ward rechazó las acusaciones contra un padre que derrubó a tiros de carabina un drone que espiaba a su hija de 16 años mientras ella tomaba el sol en la piscina de su casa. Imaginem, por hablar de drone, hace una semana atrás, en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, ocurrió un caso inusual. Un drone sobrevoló el aeropuerto por cerca de 3 horas y paralizó todos los vuelos, generando enorme confusión, enormes perjuicios personales, econômicos. Quando o aeroporto de Congonhas para, todo o Brasil para, porque de él partem cientos de vuelos. É o primeiro aeroporto de Brasil em movimento. Hasta ahora não se ha descoberto o proprietário del drone e quando seja descoberto habrá o problema de la ausência de previsão legal. Não é possível responsabilizá-lo criminalmente, porque não há lei para isso. Esto es una novedad. Bueno, otro. En el Museo de Arte Contemporánea de Suiza, en enero de 2015, se celebró una exposición en el Halle St. Gallen, Museo de Arte Contemporáneo. Un grupo de artistas técnico creó un robot con una bolsa de compras y un presupuesto de $100 en bitcoins semanales para gastar con elementos elegidos ao azar em um sítio de produtos pirata, que se muestra en la exposición. El trabajo y la exposición recibieron una ampla atención del público y de la prensa. Solo un problema. El robot compró 10 píldoras de éxtasis y se fueron a la vista. La policía guardó el día 11, fin de la exposición, y de ahí el robot fue arrestado, o mejor, confiscado. No podía arrestar un robot. Posteriormente fue liberado y el ex destruido. Pero quedaron algunas dudas. Un robot o un software puede ser arrestado si comete un crimen? Miren que, ¿quién puede ser culpado criminalmente? Y si un robot compra drogas, armas, ou equipos de pirateria e enviá-los a usted, e la polícia intercepta o paquete. Que fazer com isso? Bueno, veamos agora como estes novos hechos podem impactar a abogacía. Um exemplo de la possibilidade é que o robô responda a consultas. Se cria uma base de dados sobre uma determinada matéria e se compila um grande número de decisões judiciais al respecto. Por exemplo, alimentos, onde o deudor expõe sua situação econômica.
y detalles sobre quién debe a él. Hecho la consulta en minutos, el robot tiene todas las posibilidades posibles. Los softwares de última generación no solo comprenden significados, como también hacen correlaciones. Además de analizar millones de documentos en segundos, sugieren decisiones a tomar y alertar para cualquier cambio que pueda afectar el caso. Es lo que el robot Ross hace, por ejemplo. Desarrollado por investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, basado en tecnología de computación cognitiva, Watson de IBM, Ross está trabajando en algunas oficinas de abogados de los Estados Unidos. Sofisticados sistemas pueden también dar las oportunidades de victoria de un autor en determinado tribunal. Se trata del algoritmo, es decir, la especificación de la secuencia ordenada de pasos que debe ser seguida para la solución de un problema o para la realización de una tarea, garantizando su respetabilidad. Por ejemplo, el interesado indaga un programa cuáles son sus posibilidades de victoria en juicio, en una acción que discute un proyecto de loteamiento que tiene la posición de un órgano ambiental. El sistema analizará todos los jueces que podrán recibir la acción, sus características, origen, familia, religión, deportes que practican, qué libros leen, qué palabras usan más común, rechazan o gustan las palabras, además, evidentemente, de sus sentencias. Al final dará una respuesta con el porcentaje de posibilidad de éxito y fracaso, ayudando al inversionista en la adopción o no del proyecto. Es increíble. En un momento se puede indagar, ¿qué hacen entonces los abogados si tienes todo por un robot? Eso puede significar la pérdida de centenas, millones, millares de empleos para abogados. Pero los tribunales, como el servicio público en general, no quedarán fuera de esos cambios. En Estados Unidos, un sitio de solución de conflictos fuera de los tribunales afirma ser la alternativa más barata y fácil para solución de conflictos. Las partes acceden al sitio y exponen sus posiciones. Se evalúa el conflicto a través de un proceso interactivo. Se hace una negociación online a través de facilitadores. Si no hay acuerdo, decisión por árbitro. Los autores de ese servicio reivindican el fin del monopolio de justicia. Según ellos, es ejercido desde hace siglos por el Poder Judicial. Los nuevos tiempos, con certeza. ¿Cómo se imaginar que se acabe con el monopolio de la jurisdicción? Bueno, eso es una realidad del nuevo tiempo. No es aún una realidad total, pero es reivindicada por grupos. Cuando hablo de tecnología, incluo las redes sociales, que no son más que un efecto del uso de la web. Como se ve, ya estamos en una nueva era y los desafíos para los profesionales del derecho son muchos. En la vida pública o privada, cada vez más, todos controlan todos. Y, evidentemente, los que ejercen función pública relevante son aún más controlados. Veamos a los jueces, una profesión que normalmente ya está muy controlada. En ellos que se descarga la mayor posibilidad de amor o de odio. Veamos casos. Antes de más nada, pensemos en el Facebook. ¿Puede un juez ter conta en el Facebook? En India, por ejemplo, no puede. Pero en Brasil puede, y los jueces son muy jóvenes en Brasil y por supuesto todos o casi todos tienen contas. ¿Qué hacer si un juez se manifiesta de una manera inapropiada en una situación de política?
de eleições, por exemplo, em el Facebook. Vejamos sentencias que se quedaram muito polêmicas em Brasil. Em la capital federal, Brasília, el juez federal del 14º Juzgado Federal, contrariando la resolución del Consejo Federal de Psicología de Brasil, permitió que los psicólogos atendieran a homossexuales que lo buscaban, buscando la terapia sobre reversión sexual. Explico. El Consejo dijo que no se puede hacer ese tipo de atendimiento. Personas se fueron a juicio y el juez concedeu una medida liminar, cautelar, una injunction. El hecho provocó enorme discusión en las redes sociales, sufriendo el magistrado pesadas acusaciones. Se discutió en programas de televisión y acessos al Google fueron increíblemente en 41 segundos 364.000 resultados. Hay una discusión, una polémica, ataques a los jueces y defensas también. Cambiando para otra área, menores. En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de la Infancia y de la Juventud, es posible autorizar la remoción de hijos de personas en situación de riesgo. Situación de riesgos es la mayoría son adictados a droga, personas viciadas. Hoy en Brasil tenemos muchísimos que usan crack. Jóvenes mujeres que tienen hijos, y a veces más de 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Bueno, eso es algo así mucho polémico, porque esas mujeres pueden transmitir y transmiten a los hijos sus vicios. Hay hijos viciados en cocaína. Es terrible. No hay o que hacer. Bueno, un juez de la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, decretó la remoción del patrio poder. Removía y ponía los niños en abrigos para después serem adoptados. Eso creó una enorme repercusión, porque eran muchas, no era una, duas, porque eso es común en cualquier parte. Eram muitíssimas crianças. Então, houve uma discussão e órgãos de defesa de direitos humanos ingressaram com medidas contra o juiz e provocaram, inclusive, uma audiência pública em la Câmara de Deputados em Brasília. Isso é altamente polêmico, por supuesto. Há, por exemplo, em Estados Unidos, em Carolina do Norte, el estado de Carolina do Norte, em Inglaterra também, uma ONG que paga $300 para as madres que voluntariamente, as adictadas, viciadas em estupefacientes, que queiram voluntariamente submeter-se a uma laqueadura, a una operación que les priva de tener otros hijos. Pero esto es muy polémico, por supuesto. Bueno, la Suprema Corte de Brasil no está libre de los ataques por la Internet. En el pasado día 11, el Supremo Tribunal decidió que la suspensión del mandato y consecuente alejamiento del senador Aécio Neves, sospechoso de prácticas de ações criminais, deve ser decidida por aquela casa parlamentar e não por el Senado, e não por el Poder Judicial. O assunto vendeu em 25 segundos, tinha 42.300 resultados em Google. E muitas dessas pessoas com críticas e com palavras altamente ofensivas. Sem fazer nenhuma análise do fundo das decisões judiciais, observo que essas manifestações
são comentários e acusações graves, muitas vezes cargadas de ódio incontenido. Essas pessoas hoje são chamadas haters, porque são espectadores de redes sociais, participantes que se manifestam sempre com ódio. Bueno, depois do juízo da Suprema Corte, volvendo à Suprema Corte, um comentarista em uma rádio de grande repercussão acusava o ministro Roberto Barroso, a quem se referia com términos pesadíssimos e vulgares, de vários hechos, entre outros de ser ligado à esquerda, a movimentos sociais que promovem invasão de propriedades privadas. São coisas inimagináveis há 10 ou 20 anos. Eu vivi outro tempo, eu vivi tempo que a Suprema Corte era como um castelo protegido por todos. A primeira vez que eu fui à Suprema Corte de Brasil, eu andava com os pés para não fazer, na ponta dos pés para não fazer rumor, porque era um templo sagrado. E agora se vai às redes sociais, não há como coibir isso. Se pode ingressar com uma ação civil de indenização, pero o resultado se verá depois de 4 ou 5 anos. Pero a ofensa foi dita hoje. E os resultados da ofensa, a suspeita contra o juez, é hoje que é decidida por la sociedade. Em resumo, os novos tempos surpreendendo ou encantando, decepcionando por vezes, aí se encontram. O controle social sobre as decisões judiciais e outras tantas é uma realidade. Como fazer o juiz? O peligro é o juiz se submeter ao controle de las redes sociais, ou seja, solamente decidir quando é uma posição simpática a la maioria. ¿Isso é bueno? No, por supuesto, no. O juiz deve de ser imparcial, seguro. Bueno, saber conviver com essa nova situação e adaptar-se é o passo correto a ser dado por todos. Os aspectos que na rede servem para mostrar-nos que muitos desafios nos esperam. Pero nossa reação não deve ser de medo ou de querer volver ao passado. Não se vuelve ao passado, se foi. Por el contrário, deve ser la de enfrentar com placer, com savoir-vivre, os novos tempos, sabendo que estamos assistindo e formando parte de uma revolução digital. E em essa caminhada fascinante sim, por vezes preocupante, por supuesto, pero é fascinante. É um privilégio viver em uma época dessa. Não devemos jamais apartar-nos da ética, porque esta, em la antiga Grécia ou em nossa era, é sempre a mesma. Portanto, que marco devemos ter quando nos vemos involucrados com esses problemas? Seguir as regras éticas. Assim haciendo, estaremos sempre protegidos. Muitas graças ao E-Justiça, ao coordenador do projeto, Dr. Luciano Ballerini, e a todos que me honram vendo esta exposição. Graças a todos e um excelente sucesso nessa magnífica conferência virtual. Adiós.